a continuar con la serie llamada Nuestro compromiso con el avance del reino. Nuestro compromiso con el avance del reino. Esta es la sexta parte. Vamos a continuar, ¿sí?, con este tema. Tome nota, por favor, nuestro compromiso con el avance del reino. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros que somos su cuerpo en cuanto al avance del reino? ¿Cuál debería ser nuestro compromiso? ¿Cuál es el costo? ¿Sí? A estas alturas espero yo que entendamos, que hayamos nosotros reconocido cuál es el costo, cuál es la inversión que se requiere para colaborar en el avance del reino, cuál es el costo que se requiere no solo para ser parte de los seguidores de Jesús, sino para ser parte del equipo de sus discípulos. ¿Cuál es ese costo? Vamos a volver entonces a la parte 1. El costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús es todo, es nuestra vida. No hay un área de nuestra vida que esté por fuera, ¿sí?, que esté por fuera del llamamiento que en Cristo hemos recibido. Todo lo que administramos debe estar subordinado, debe estar bajo el señorío de Cristo. Así que diga conmigo, por favor, el costo es todo. La inversión es total. Ese es el costo que debemos atender. Necesitamos entender que el costo es todo. Que lo que Dios demanda de nosotros no es un día a la semana, no es una parte de nosotros, no es nuestras horas libres, no. Lo que Dios demanda de nosotros es la vida. El evangelio es la vida. No es un hobby de fin de semana, no es un pasatiempo, no, es la vida. Él lo dio todo por nosotros y lo que Él espera de nosotros no es nada menos que todo. Amén, amados. Yo les contaba a los pastores allá en Argentina que cuando uno predica acá en Guayaquil, todo el mundo dice amén, todo el mundo está atento, se para en las sillas y grita aleluya. Pero creo que he estado soñando. El costo es total, la inversión es todo. Ahora la pregunta es si estamos dispuestos a asumir ese costo. Hemos hablado acerca del encuentro de Jesús con una multitud de personas. Y cuando en la Biblia se habla de multitudes, se habla no de cientos, sino de miles de personas. Jesús estaba rodeado de miles de personas, hombres, mujeres, niños, gente de toda edad, de lugares diferentes, de criterios diferentes, de condiciones diferentes. Y delante de esa multitud Jesús soltó una bomba. Jesús hizo una declaración extremadamente fuerte, contundente. Vamos a leerlo, por favor, Lucas capítulo 14 y verso 27. Lucas capítulo 14 y verso 27. Miren lo que dice el Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a entregarlo todo, el que no está dispuesto a dejarlo todo y seguirme, no puede ser mi discípulo. Es una declaración contundente, absoluta, muy fuerte. Delante de esa multitud Jesús puso esta línea. Y Él dijo, ¿alguien quiere ser mi discípulo? ¿Alguien quiere pasar esta línea? Sepa que para pasar esta línea debe estar dispuesto a dejarlo todo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí necesitamos preguntarnos, ¿cuál era el objetivo de Jesús? ¿Cuál era la intención que tenía Jesús al hacer semejante tipo de declaración? ¿Cuál es el objetivo que tenía el maestro? Su objetivo, amados, no era reunir a una multitud de personas. El objetivo de Jesús siempre fue y sigue siendo hacer discípulos. El objetivo de Jesús no era solo reunir un
un considerable número de seguidores. El objetivo de Jesús era formar de entre esa multitud discípulos. A diferencia de muchos hoy en día, Jesús nunca midió el éxito de su ministerio por el tamaño de la multitud. A diferencia de muchos hoy en día, Jesús siempre medía la eficacia, el éxito de su ministerio por la medida de entrega y de obediencia en sus discípulos. ¿Cuántos de entre esa multitud están dispuestos a seguirme dejándolo todo? ¿Cuántos de entre esos miles de seguidores están dispuestos a obedecerme incondicionalmente? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a entregar su vida por mi causa? Delante de esa multitud, él dijo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no podrá ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? No sé si se nota la intención de Jesús, pero su intención no era animarlos a seguir siendo parte de la multitud. Su intención era exhortarlos para que pudieran entender el costo de la decisión, para que pudieran entender cuál era la inversión que demandaría ser parte de sus discípulos. Lo que el Señor estaba esperando era la medida de renuncia que estaban dispuestos a hacer esa multitud delante de Él. Su ofrecimiento no fue darles algo en primer lugar. Su ofrecimiento fue, en primer lugar, ¿cuánto de lo que ustedes hoy llaman vida están dispuestos a renunciar por mi causa? Más que tratar de alcanzar un número de seguidores, Jesús estaba empeñado en desarrollar un fruto en sus discípulos. Él sabía muy bien lo fácil que era atraer a las masas y sabía también lo fácil que era para la gente mantenerse escondida entre la multitud. Él sabía muy bien que habían miles de personas escondidas en esa multitud que aunque le habían seguido, no tenían una decisión tomada en cuanto a su compromiso con Él. Hay una frase que hoy en día se utiliza en ciertas esferas corruptas de la política y es pan y circo. Pan y circo. Lo que utilizaba también el Imperio Romano para mantener contentas a las masas. Era fácil reunir a las multitudes y mantenerlas contentas con pan y circo. Pan como un objeto que satisface necesidades temporales y circo como el entretenimiento. Hoy en día esas dos expresiones están más vigentes que nunca. Hoy en día, con pan y circo, no solo se pueden reunir multitud de personas, sino que se las mantiene cautivas. Jesús comprendía eso. Jesús comprendía el tipo de atracción que ejerce una multitud de personas y que mientras más grande sea la multitud, más gente desearía ser parte de ella. Pero lo que a Jesús le interesaba no era en primer lugar incrementar el número de asistentes a sus reuniones, sino incrementar el compromiso de los que asistieron. Lo que a Jesús le interesaba no era en primer lugar incrementar el número de asistentes a sus reuniones, sino incrementar el compromiso de quienes estaban presentes. Jesús entendía que aunque mucha gente estaba presente en sus enseñanzas, muchos de los que estaban presentes no estaban verdaderamente comprometidos con Él. ¿Has visto las personas que cuando se les entrega algo, en las campañas políticas se les entrega una camiseta, ¿sí? Y gritan y aman al candidato, pero luego votan por otro? ¿Has visto eso? Ese es el espejismo de una multitud. Gente que está comprometida no con el mensaje, no con la causa, sino con aquello que es en función de su beneficio. Jesús entendía que aunque mucha gente estaba presente en sus reuniones, muy pocos de ellos estaban verdaderamente comprometidos con la causa. Más que una multitud de seguidores en el camino,
lo que Jesús anhelaba encontrar era un grupo de discípulos que caminara en obediencia con Él. Lo que a Jesús realmente le interesaba era la realidad espiritual de cada una de las personas. Amados, no se equivoque, Jesús amaba a las multitudes, pero no amaba al gentío, amaba a cada persona. Lo que a Él le interesaba era la realidad espiritual que estaba viviendo, la condición espiritual que estaba viviendo cada una de esas personas. Y no la apariencia externa de una gran multitud. ¿Se entiende la diferencia? A Él le interesaba la condición personal de cada uno de los asistentes, no la apariencia externa que logra una gran multitud. Es por esta razón que Él no motivó a la multitud para que le siguieran. Él los exhortó para que puedan identificar el verdadero motivo por el cual querían seguirle. ¿Por qué quieres seguir a Jesús? Esa pregunta hoy está delante de nosotros. ¿Por qué quieres seguir a Jesús? ¿Por qué eres parte de esa multitud que quiere seguirle? Lo que Jesús les estaba diciendo con estas palabras: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si tu motivación al seguirme es mejorar tu vida, si tu motivación al seguirme es ganar más riquezas, si tu motivación al seguirme es que todo te vaya bien, entonces no puedes ser uno de mis discípulos. Porque lo que tengo para ti no es una mejor vida, sino una cruz. La cruz no nos ofrece un mejoramiento de vida, ni siquiera un cambio de vida. La cruz es un instrumento de muerte que lo único que nos ofrece es un intercambio de vida. Nuestra vida por la suya. Nuestra vida por la suya. Lo que Jesús hizo con esta exhortación es poner a toda esa multitud delante de un escáner. Voy a explicar esto. Ahora que estuvimos viajando con algunos aeropuertos, miren, no importa, tuvimos una escala solo de 30 minutos. Esos 30 minutos fueron los minutos que nos mantuvo un bus rodeando el aeropuerto de Bogotá en varias ocasiones. Así que llegamos con las justas. No importa la hora en la que usted llegue, no importa cuán atrasado esté, usted tiene que pasar por el escáner. Es un portal aduanero por la cual todo el mundo tiene que pasar. No importa de dónde venga, no importa si es niño, si es adulto, todo el mundo debe de pasar por ese escáner, por ese portal. Y si usted lleva un objeto que no es lícito llevarlo, si usted lleva un objeto que pone en riesgo el vuelo, usted tendrá que pasar por ese escáner tantas veces como sea necesario. Para pasar por ese escáner usted debe sacarse todo metal que lleve encima, tiene que sacarse el cinturón, si usted tiene botas, tiene que sacarse las botas, y usted pasa por ese escáner tantas veces como sean necesarias hasta que ese escáner le habilite a abordar. ¿Se entiende, amados? Eso es lo que estaba haciendo Jesús con esa multitud. Lo estaba poniendo en fila delante de un escáner. Ese escáner es la cruz. Así como ese escáner no permite que pase ningún objeto metálico que pueda poner en riesgo al vuelo, así la cruz es el escáner, el portal aduanero que impide el cruce de todo aquello que ponga en riesgo el discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que pasar por ese escáner. ¿Por qué? Porque ese escáner impide que algo del viejo hombre cruce al otro lado. Esa aduana que significa la cruz impide que la carne cruce al otro lado. Impide que el viejo hombre aborde. ¿Por qué necesitamos pasar por el escáner de la cruz para ser discípulos? Por una sencilla razón. Porque nada del viejo hombre es discipulable. ¿Pueden anotarlo, por favor? Nada del viejo hombre, nada de Adán es discipulable. Al viejo hombre no se lo disipula, al viejo hombre no se lo mejora, al viejo hombre no se lo repara, al viejo hombre se lo crucifica.
Usted no puede abordar en un proceso de discipulado con alguien que no haya pasado por la cruz. Porque nada de la carne es discipulable. La cruz impide que pase al otro lado nuestra voluntad, nuestros propios intereses, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños y todo aquello que pertenece a la naturaleza corrupta del viejo hombre. Ahora imagínense el rostro de esa multitud cuando tenían que pasar por el escáner. Todos los intereses empezaban ahí a manifestarse. Pasaba alguien que vio en Jesús la oportunidad de llegar a un alto cargo de gobierno, vio en Jesús la oportunidad de ser conocido, el escáner sonaba la alarma. No puedes cruzar. La oferta no es un mejoramiento de vida para ti. La oferta es que si cruzas ese escáner, ahora vivirás para hacer mi voluntad. Gente cargada de anhelos, de intereses personales. Cuando cruzaban ese escáner, las alarmas se encendían. ¿Por qué? Porque una vez que cruces por esa cruz, ahora vivirás por un propósito mucho más alto, por un sueño mucho más sublime, para conseguir una meta mucho más alta, que es el propósito eterno de nuestro Dios. Todo aquel que ha pasado por la cruz dejará de vivir en función de su propia voluntad y empezará a vivir para cumplir la voluntad de aquel que lo llamó. Por eso es que la historia bíblica testifica, la historia bíblica nos da cuenta de que todos los discípulos de Jesús vivieron en esta tierra y muchos de ellos murieron no persiguiendo sus propios sueños, sino cumpliendo con un propósito mucho más alto, que es el propósito del Padre. Si usted se da cuenta, el común denominador, la dinámica continua en los discípulos de Jesús, es que todos ellos invirtieron su vida, invirtieron todo lo que tenían para hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que los llamó. Este llamado no ha cambiado y no cambiará. Delante de las multitudes, hoy en día, Jesús sigue poniendo este requisito. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por ese escáner? Te va a sonar la alarma. Vas a tener que regresar a la fila y vas a tener que despojarte de algo más. Pero por amor al Señor, no desistas de hacerlo, porque cuando cruces de ese lugar, cuando cruces por esa cruz, todo en tu vida será la manifestación y el testimonio de un nuevo hombre, de una nueva creación, recreada a imagen y semejanza de Dios. Amén, amados. De ese lado de la cruz, no podrán reconocerte, porque lo que verán a través de ti es a Cristo. Amén, amados. Ahora, vamos a ver 7 aspectos de este llamado. Jesús estaba llamando, Jesús no estaba espantando a la multitud, por favor. No los estaba disuadiendo de seguirle, no. Él estaba poniendo delante de la multitud las cartas sobre la mesa, las cosas claras, los puntos sobre las íes. Él estaba llamando a la multitud a no ser solo parte de un grupo de seguidores, sino a ser discípulos de Él. Pero necesitamos revisar algunos aspectos de este llamado. Seguramente usted podrá encontrar muchas más características de este llamado, pero vamos a estudiar al menos 7 aspectos del llamado de Jesús a los discípulos. Número uno, el llamado contiene una invitación abierta. El llamado contiene una invitación abierta.
Miren, seguramente en esa multitud habían personas de diferentes edades, de diferentes clases sociales, de diferentes credos. Eso sí, todos pecadores, aunque algunos seguramente más que otros. ¿Cuál era la invitación de Jesús? Si alguno quiere, es una invitación abierta. Delante de esa multitud diversa, gente muy distinta, los unos de los otros, la multitud fue abierta. Entre ellos había religiosos, publicanos, adúlteros, fornicarios, prostitutas, leprosos, enfermos, pero a pesar de la diversidad de la multitud, la invitación era la misma para todos. Si alguno quiere ser mi discípulo. No importaba si era el peor de los pecadores, si alguno quiere ser mi discípulo. Ninguno de entre esa multitud fue excluido del llamado. Muchos son los llamados. Dios no hace acepción de personas. Esta expresión, si alguno quiere, se repite muchas veces en el ministerio de Jesús. Vamos a ver alguna de ellas. Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20. Miren lo que dice. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, otra vez, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Se da cuenta? La invitación es abierta, es para todos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estoy seguro que muchos oyen cuando toca la puerta, pero no todos están dispuestos a abrir. Entonces la invitación es abierta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Juan 7:37, por favor. Juan 7:37. Cada día está mejor el equipo de medios, ¿no? Gloria a Dios por ello. Denle un aplauso, por favor. Juan 7:37. Miren lo que dice. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, otra vez, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, la pregunta es, ¿cuántos entre esa multitud tenían sed? Todos. Sin embargo, no todos decidieron beber del agua de vida. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan, capítulo 6 y verso 51, ¿se da cuenta? ¿Sí? Vez tras vez, Jesús hace una invitación abierta delante de las multitudes. Si alguno quiere, Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno, dígalo conmigo, por favor, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Otra vez, si alguno come, si alguno quiere de este pan. Esta es la misma expresión que Jesús utiliza, ¿sí?, convocando a la gente que quería ser parte de sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, como vemos, amados, Dios no hace acepción de personas. Su invitación es abierta, Él no hace acepción de personas. Son las personas las que deciden si aceptan o no la invitación que Dios les hace. Dios no hace acepción de personas. Son las personas las que deciden si aceptan o no la invitación que Dios les hace. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca del ministerio? ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarte? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a través de un hermano, de otro, en un lugar, en otro lugar, acerca de una encomienda que tiene para ti? Pero no has decidido aceptar ese llamado. No has decidido abrir la puerta. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Él no toma por inocente a aquel que, oyendo que Él tocaba la puerta, decidió no abrirle. Él no toma por inocente a aquel
que habiendo escuchado un llamado de parte de Dios, decidió dejar el teléfono colgado. Desde aquel entonces hasta nuestros días, la invitación sigue estando abierta. Dios sigue llamando a gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de toda condición social. Dios sigue haciendo esta invitación abierta delante de todas las naciones para que se conviertan en sus discípulos. De hecho, esta es la asignación que Dios nos dio como iglesia. Hacer esta invitación a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La invitación está abierta. Ese es el primer aspecto de este llamado. La invitación es abierta. Número 2. ¿Estamos acá todavía? ¿Sí? Número 2. Solo vamos a ver hoy 2 aspectos, tal vez 3 aspectos de este llamado. Número 2. Si bien es cierto, la invitación es abierta, el llamado nos ofrece una cruz individual. La invitación es abierta, pero la cruz es personal. Aunque la invitación es abierta a todos, la decisión de llevar la cruz es personal. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Si bien es cierto que toda esa multitud oyó la invitación, cada persona debería tomar su propia decisión. Mire, usted puede invitar a alguien, usted puede orar por una persona, usted puede acompañar a alguien, pero la decisión de tomar la cruz es personal. Es personal. Cada persona debería tomar su propia decisión. Nadie más podría responder por ellos. Nadie más puede responder por ti delante de Dios. Nadie más. Usted puede decir, es que el pastor, es que el hermano, es que me hicieron esto. No, amado, tú tendrás que responder por tu decisión personal delante del Señor. Tanto el llamado como la salvación es personal. No puede ser heredada, no puede ser endosada. La decisión es personal. Si queremos ser uno de sus discípulos, cada uno de nosotros deberá llevar su propia cruz. Hay quienes rehúsan tomar su propia cruz y se cuelgan de la cruz de otro. ¿Cómo es eso? Hay quienes rehúsan tomar su propia cruz porque pretenden vivir de una espiritualidad prestada. Son consumidores de mensajes ajenos, pero no de la palabra de Dios. Viven replicando lo que otros dicen, viven repitiendo lo que otros declaran, pero no tienen una comunión íntima con el Padre. Son como esa generación de Israel que le dijeron a Moisés, sube tú. ¿Sabe por qué? Sube tú. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque el subir a la presencia de Dios, el estar en su santidad implicaba una cosa, morir. Y hay quienes no están dispuestos a morir, solo están dispuestos a replicar lo que otros oyeron, a vivir de las oraciones que otros hacen. Son los que siempre te dicen, pastor, ore por mí, ore por mí, acuérdese. ¿Y por qué no oras tú? ¿Por qué repites lo que otro predicador dice? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? No puedes seguir viviendo de una espiritualidad prestada, no puedes seguir colgándote de la cruz de alguien más, debes llevar tu propia cruz. Son consumidores de mensajes ajenos, gente que se apalanca en la comunión que otros tienen con Dios, porque la única comunión que ellos tienen es con sus propios deseos. Quieren los beneficios que Dios tiene, pero no quieren portar su propia cruz. Son personas que pretenden colgarse de la cruz de otros, que asisten a reuniones, pero no comprometidos con el Señor, sino comprometidos con sus propios intereses.
No quieren ser parte de la edificación, solo quieren tomar un ladrillo. ¿Se entiende? Son infructuosos, solo anhelan participar del fruto ajeno, porque se niegan a morir como lo hace la semilla para manifestar su propio fruto. Aunque podemos participar del fruto de la vida en otros, y eso es glorioso, amados, como yo me edifico del fruto de Cristo en la vida del pastor Sergio, del fruto de la vida del pastor Jorge, del fruto de la vida de Cristo en los pastores Chávez. ¿Cómo somos edificados grandemente a través del fruto de Cristo en sus vidas? Pero una cosa, amados, es poder participar del fruto ajeno, y otra cosa es querer solamente usufructuar de eso. Delante de Dios solo seremos reconocidos por el fruto que manifestamos en nuestra propia vida. Por eso el Señor dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis, no por el fruto del otro. ¿Se entiende? No por el fruto del hermano, no, por su fruto los conoceréis. Dios nos reconoce. Delante de Él nos reconoce por el fruto de la vida de Cristo que estamos manifestando en nuestra propia vida. ¿Se entiende, amados? El que llama pone sus propias condiciones. Este es otro aspecto del llamado. El que llama pone sus propias condiciones. Al mismo tiempo que Jesús extendía esta invitación abierta, Él también estableció las estrictas condiciones para quienes querían seguirle. Sus condiciones se reducían en esta expresión, o estaban contenidas en esta expresión: el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Amados, es el que hace el llamado quien establece las condiciones. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted no puede llegar a ese lugar y decirle, bueno, yo quiero ganar tanto, quiero tener este horario, ¿sí? Cuenten conmigo solamente de lunes a viernes porque el fin de semana olvídense de mí. No puede ir y pretender imponer sus condiciones. Hasta en ese punto se puede negociar, pero en cuanto al llamamiento celestial, las condiciones no son negociables. Es el que llama, el que establece las condiciones. Nadie viene a Jesús bajo sus propias condiciones. Nadie hace su propio trato con Él y nadie negocia con Él. Nadie negocia con Él. Por eso es que habían algunos que querían ser parte de sus discípulos y dijeron, Señor, espérate un momento, deja que entierre a mi padre y luego sí. No. Con Jesús no hay condiciones. Con Jesús no hay negociaciones. Él es el que llama y Él es el que pone sus propias condiciones. Los términos de su llamado pueden ser aceptados o rechazados, pero nunca alterados. Puede ser ese llamamiento, puede ser aceptado o rechazado, pero nunca puede ser alterado. Y Él nos llamó bajo estos términos. Cada uno de ustedes deberá llevar su propia cruz. Ahora, como fue dicho tan exactamente por el pastor Sergio la semana anterior, la cruz no solo era un pedazo de madera. No, hoy en día mucha gente cree que la cruz es el amuleto que lleva en el pecho o la calcomanía que lleva en el carro. O ese trozo de madera, sí, que se exhibe cada Semana Santa. No, amados, la cruz es mucho más que eso. La cruz histórica no solo era un pedazo de madera, era un instrumento de muerte. Era un instrumento de muerte que terminaba con la vida, y no solo con la vida, sino con la reputación del crucificado. Entonces, con esa invitación, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Con esa invitación, Jesús no solo estaba invitando a sus seguidores a renunciar a su manera de vivir, sino a renunciar también a la reputación y a la aprobación que tenían delante de los hombres.
Amado, aquel que portaba una cruz en esos días era alguien que no gozaba del aplauso, sino del repudio del mundo. Era alguien que ya no tenía reputación delante de los hombres. Eso significaba la cruz. Esa cara que usted tiene ahora es la misma cara de esa gente, de esa multitud, cuando Jesús les dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Tomen su cruz. Y cuando Jesús se volteó, ya no había nadie. Gracias a Dios, muchos de ellos decidieron dar ese paso de fe y de obediencia. En aquel tiempo, cuando Jesús extendió esta invitación, todo aquel que cargaba una cruz era considerado no solo como alguien que había sido juzgado, sino como alguien que ya estaba muerto. El mundo no puede hacer negocios con un muerto. Para el mundo, un muerto no es sujeto de crédito. Para el mundo, un muerto es tal cual, alguien que dejó de existir, alguien que ya no está más, alguien con el cual el mundo no puede contar. Ese era un crucificado. Recordaba, mientras hacía este bosquejo, recordaba que en una reunión en un cumpleaños, algunos hermanos nos hicieron, habían invitado a un familiar mío, a una sobrina que ya es mayor, más alta que mí de paso. Bueno, no es mucho decir tampoco, ¿no? Pero ya es mayor ella. Mi sobrina había conocido al Vladimir de antes, al Vladimir que no conocía al Señor. Y cuando le dieron la oportunidad, como varias personas dieron algún tipo de palabras acerca de mí, le dieron la oportunidad a ella de hablar. Ella dijo algo que para mí fue el mejor regalo que pude haber recibido, sin dejar de reconocer todo lo que se hizo en aquella oportunidad. Ella dijo esto: Cuando Vladimir empezó no sé si usó estas palabras, pero cuando Vladimir empezó a caminar en el Señor, yo entendí que había perdido a mi tío. Ella lo decía, yo veía su rostro, veía su mirada como alguien que tenía un familiar que había fallecido. Tal vez no lo entendía, pero en esas palabras yo pude ver la misericordia y la gracia de Dios. Cómo todo aquello que pudo haber sido un testimonio de lo que no debe vivir una persona, ahora el Señor resarcía y presentaba delante de mis amigos, de mis hermanos y de mis familiares alguien que tiene 10,001 defectos, pero que poco a poco la gracia de Dios ha ido transformando. A eso es lo que nos referimos. Ese es el efecto, no cosmético, sino el efecto transformador que produce la cruz en nuestra vida. Ya no eres el mismo. El mundo no puede reconocerte. El mundo ya no puede contar contigo, no puede hacer negociaciones contigo, porque para el mundo estás muerto. Eso es un crucificado. Es alguien que ha sido juzgado, pero que delante de los hombres, aunque esté caminando, está muerto. Ya no está más. Amén, amados. Vamos a concluir. Si el Señor los llama, si el Señor llama a esa multitud de seguidores a ser parte de sus discípulos y les dice, cada uno de ustedes los que han decidido en su corazón ser parte de mis discípulos, ¿saben lo que significa ser un discípulo? Ser la imagen, ser la representación exacta de aquel que discipula. ¿A qué los está llamando Jesús? A ser su imagen, a ser la manifestación de su persona aquí en la tierra. No los estaba llamando a un curso,
o a una escuela de lecciones sin fin. No, los estaba llamando a una comunión con Él. Los estaba llamando a ser parte de un propósito más grande que ellos. Los estaba llamando a ser la extensión de su vida en esta tierra. Esa es la invitación. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y vea la cruz. El maestro ve la cruz como el instrumento por el cual esos seguidores serían transformados en discípulos del Señor. ¿Se entiende, amados? Cuando entendemos eso, no corremos de la cruz, sino que la abrazamos, porque es el instrumento divino para llevarnos a ser conformados a la imagen del Hijo. Cuando entendemos la cruz desde el propósito eterno de Dios, no nos escapamos de la cruz, no queremos irnos por el atajo, no. Más bien queremos correr hacia la cruz, porque es el único lugar en donde nuestra vida es transformada a la imagen de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, y quiero terminar con esto, necesitamos redefinir nuestros vínculos. Jesús, en una oportunidad, cuando les confía a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que en esa ciudad le maltratarían, lo golpearían y finalmente lo crucificarían, uno de sus discípulos se le puso en medio del camino, se interpuso en su camino y le dijo: Señor, esto nunca te va a ocurrir. En otras palabras, mientras yo viva no te va a pasar esto, tendrás que pasar por encima de mí, con la mejor intención de que nada de esto le ocurra. Y Jesús no lo tomó por inocente, sino que lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas celestiales, sino en las terrenales. No pones tu mirada en los negocios de mi Padre, sino en los negocios de los hombres. Apártate de mí, enemigo, tentador. Significa eso, Satanás. Pero en otra escena en donde Jesús estaba próximo a cumplir con su cita en la cruz, en donde sería entregado por otro de sus discípulos, cuando Judas se le acercó y besó la mejilla de su maestro, Jesús no le voltea la cara, no. Jesús corresponde el beso de su discípulo y le dice: amigo, haz lo que tengas que hacer. Y con ese beso, Judas se entregó a su maestro. ¿Sabe por qué Jesús llamó amigo a aquel que le traicionó? ¿Y por qué reprendió a aquel discípulo que quiso impedir que él vaya a la cruz? Porque cuando entendemos desde el propósito de Dios lo importante y lo necesario de nuestra cita con la cruz, entonces estaremos dispuestos a abrazar y a besar a aquel que nos traiciona, pero que con su traición nos acerca a la cruz. Pero también estaremos dispuestos a reprender y a exhortar a quienes con su cuidado pretendan desviarnos de la cruz. Retumba en mi interior y es una voz ensordecedora, la misma pregunta, el mismo llamado, la misma exhortación de Jesús delante de esa multitud. ¿Alguno de ustedes quiere ser mi discípulo? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Si quieres atender, si no solo viniste a este lugar para escuchar el toque de la puerta, si no estás dispuesto a abrirle la puerta de tu vida, de tu corazón y entregarle tu voluntad al Señor, quiero pedirte que te pongas de pie. Si alguno quiere ser mi discípulo, Señor, gracias
por la invitación que hemos recibido de ti. No consideraste, Señor, nuestra condición de pecado como un impedimento. No consideraste, Señor, nuestras miserias como un motivo por el cual seamos excluidos. Pese a todo lo malo, pese a toda la maldad que había en nosotros, nos llamaste. Nos incluiste, Señor, en tu buen propósito. Nos llamaste, Señor, no por lo buenos que éramos, sino por la bondad que hay en ti. Pero hoy entendemos, Señor, que cada uno de nosotros deberá responder delante de ti de manera personal. Hoy entendemos, Señor, que aunque la invitación es abierta, la cruz es individual. Y aunque no sabemos, Señor, no dignos de semejante llamado, es tu vida en nosotros la que hoy responde: aquí estoy. Hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Hágase en mí conforme a lo que tú has dicho. Aunque son duras tus palabras, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres la vida, si solo en ti, Señor, hay salvación. Llévanos de tu mano a esa cruz. Enséñanos, Señor, lo que significa para ti esa cruz. Llévanos a entender que toda pérdida en esa cruz terminará siendo ganancia. De buena gana, Señor, hoy renunciamos a nuestra voluntad. Hoy renunciamos a seguir viviendo conforme a nuestros propios intereses, para vivir la única vida que vale la pena vivir. La vida que se vive en función de hacer tu voluntad. Hoy decidimos, Señor, dar un paso al frente, salir de en medio y responder, Señor, a tu llamado. Si el Señor te da testimonio, levanta ahí tus manos. Levanta ahí tus manos. Y si fue una traición la que te acercó a la cruz, si fue la frustración la que te acercó a la cruz, si fue una crisis la que te acercó a la cruz, bendita crisis, bendita traición, bendita frustración que te sacó de entre esa multitud. Y hoy eres parte de los discípulos del Señor. Hoy bendecimos, Señor, no solo a aquel que busca el bien para nosotros. Hoy bendecimos, Señor, también a todo aquel que queriéndonos hacer mal, nos acercó cada vez más hacia ti. Hoy bendecimos, Señor, cada prueba, cada crisis, porque en medio de todo eso, hoy podemos decir, Señor, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que ahora es la vida del Hijo de Dios viviendo a través nuestro. A ti, Señor, te damos la gloria. A ti toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.